Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bien, en esta semana 18 vamos a hacer el tema de física moderna. Para esto vamos a analizar algunos postulados de la relatividad, dada en este caso por Albert Einstein. El primer postulado nos indica lo siguiente, que las leyes o las ecuaciones de la física son las mismas o son válidas en todos los sistemas de referencia inerciales. Ahora, ¿qué es un sistema de referencia inercial? Un sistema de referencia inercial puede ser aquel que se encuentra en reposo, como por ejemplo esta nave espacial está en reposo, por lo tanto él puede ser considerado un nivel de referencia. También podría ser considerado esta nave espacial, pero ahora desplazándose con MRU, o sea, con velocidad constante. Ustedes, por ejemplo, al igual que yo, estamos sentados, o sea que estamos en reposo. Por lo tanto, ustedes y yo podríamos ser considerados un sistema de referencia inercial. También podríamos ser considerados un sistema de referencia inercial si nos estamos desplazando con velocidad constante. Luego tenemos el segundo postulado. Nos indica lo siguiente. La rapidez de la luz en el vacío tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, el cual a su vez es constante para cualquier observador, independiente de su movimiento o del movimiento de la fuente de luz. Por ejemplo, tengo aquí un observador O que se encuentra en reposo y él tiene en su mano una linterna. De pronto él va a encender esa linterna, entonces la luz se va a desplazar con una cierta rapidez. Este observador va a medir la rapidez con la cual se desplaza esta luz y él obtiene un valor C que corresponde a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Luego tenemos por aquí un segundo observador, pero este segundo observador o prima se encuentra en movimiento en su nave. Y ahora él va a medir la rapidez con la cual con la cual se está desplazando la luz de esta linterna. Y oh sorpresa, este observador o prima también va a obtener una rapidez de la luz que está de la linterna, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Por eso nos indica aquí lo siguiente. Los observadores o yo prima medirán la misma rapidez C de esta luz que emana de esa linterna. Esto es ojo a partir de Albert Einstein. ¿Qué sucedía hasta antes de Albert Einstein? A ver, por ejemplo, tengo aquí un observador que se encuentra en reposo, ¿correcto? Vamos a asumir que él tiene en la mano un dispositivo que permite registrar la rapidez de la luz. ¿De qué luz? Bien, por ejemplo, vamos a colocar aquí dos fuentes de luz. Una de ellas se encuentra en reposo y la otra se encuentra en movimiento. Y esta segunda fuente de luz se encuentra en movimiento. Por ejemplo, voy a asumir que esta fuente de luz se está desplazando hacia la izquierda, ¿correcto? Bien, de pronto encendemos estas dos fuentes de luz, una de ellas está en reposo y la otra se encuentra en movimiento. Entonces, esta fuente de luz que está en reposo emite luz en varias direcciones y en particular en esta. Entonces, esa luz va a llegar a ese detector y va a registrar una cierta rapidez. Vamos a indicarle aquí V asterisco. Bien, luego tenemos aquí una segunda fuente de luz, pero esta fuente de luz se encuentra en movimiento. La encendemos y esa luz se propaga en varias direcciones, pero me concentro en esta dirección en particular. Entonces, este instrumento va a medir la rapidez con la cual se está desplazando esta luz y va a registrar otro valor. Bien, esto es lo que se pensaba antiguamente. Hasta antes de Einstein, se pensaba que si la fuente de luz está en reposo,
Entonces, este detector o ese instrumento de medición que registra la rapidez de la luz va a obtener un valor, por ejemplo, V asterisco. Pero si esta fuente de luz ahora se encuentra en movimiento, entonces este detector va a registrar otro valor distinto de la rapidez de la luz. Es lo que se pensaba antiguamente. En función de esto se hacían los experimentos y en ocasiones era concordante con esto, pero en otras ocasiones no era congruente con lo que se estaba proponiendo. Es por eso que Einstein justamente postula que la rapidez de la luz, independientemente de quién lo mida, o sea, si se encuentra en reposo o si se encuentra en movimiento, o también si la fuente de luz se encuentra en reposo o se encuentra en movimiento, la rapidez con la cual se desplaza la luz en el aire o en el vacío siempre corresponde a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Entonces, en la actualidad, ojo, en la actualidad, independientemente de quién mida la rapidez de la luz, o sea, independientemente del observador, o de cómo se encuentre esa fuente que emite la luz, si se encuentra en reposo o en movimiento, la rapidez de dicha luz siempre va a ser 3 por 10 a la 8, ya sea en el aire o en el vacío. Eso antiguamente no se creía. Antiguamente se pensaba que si el observador o la fuente se encuentra en reposo o en movimiento, entonces se van a obtener lecturas o valores diferentes de la rapidez de la luz. Es lo que se creía. Bien, continuamos. Ahora, a partir de estos dos postulados y en colaboración con otros físicos, es que Einstein luego va a formular algunas expresiones matemáticas o se van a poder expresar algunas expresiones matemáticas. Para eso voy a comparar aquí dos sistemas. El que se encuentra a la izquierda es considerado un sistema en reposo, ya que este sistema se encuentra estrictamente en reposo o también podría estar en movimiento, pero en ese caso se va a desplazar con una rapidez muy pequeña en comparación de la rapidez de la luz. Ya a la derecha vamos a tener un sistema que se está desplazando a una rapidez muy cercana a la luz o proporcional a la luz. Por ejemplo, en el sistema de la izquierda voy a medir la masa que tiene este objeto. Esa es la masa en su estado de reposo, m sub 0. Por ejemplo, voy a medir este lado del objeto y esto es su longitud en el estado de reposo. También podemos medir el intervalo de tiempo que transcurre en este sistema, y eso es el tiempo en el estado de reposo. M sub 0, L sub 0 y T sub 0. Bajo esta teoría, vamos a medir la energía que tiene este cuerpo, y esa es la energía en su estado de reposo, que se evalúa como su masa en reposo por la rapidez de la luz elevado al cuadrado. También quiero conocer la cantidad de movimiento, entre comillas, en su estado de reposo. Esto es su masa en reposo por la rapidez de este cuerpo o de ese sistema. Pero tengan presente que ese cuerpo o sistema podría estar estrictamente en reposo o podría estar en movimiento, pero en ese caso con una rapidez muy pequeña en comparación de la rapidez de la luz. Ahora, ¿qué ocurre si este sistema de pronto se desplaza a una rapidez cercana o proporcional a la luz? Y ahí nuevamente vamos a medir la masa, la longitud, el tiempo, la energía y la cantidad de movimiento. Bien, esos valores medidos se le conocen como los relativistas. Por ejemplo, si este sistema o ese cuerpo se desplaza a una rapidez cercana a la luz y medimos ahora su masa, entonces esa es la masa relativista. Y esa masa relativista, ¿cómo se evalúa? Como la masa en su estado de reposo entre la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez con la cual se está desplazando ese objeto o este sistema entre la rapidez de la luz y ese cociente luego elevado al cuadrado. Si quiero conocer ahora esta longitud
Cuando el sistema o el cuerpo se está desplazando a una rapidez cercana a la luz, entonces eso corresponde a la longitud relativista. Y eso se evalúa como la longitud en su estado de reposo por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. También quiero conocer el intervalo de tiempo que transcurre en este sistema, que se está desplazando con una rapidez cercana a la luz. Y ese tiempo es el relativista y nos plantea que el tiempo relativista es igual al tiempo en su estado de reposo o el tiempo que transcurre en el sistema que se encuentra en reposo por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. Hasta aquí observo que aparece un factor que se está repitiendo constantemente, que es la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz al cuadrado. Bien, eso se le conoce como el factor de Lorentz. Factor de Lorentz. Justamente Einstein con Lorentz es que logran en conjunto, en colaboración, obtener estas expresiones matemáticas. Luego tenemos aquí la energía relativista. Bajo esta teoría, la energía relativista que tiene este objeto es igual a su masa relativista por la rapidez de la luz elevado al cuadrado. También podría ser expresado como la energía en su estado de reposo entre la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. Y finalmente, la cantidad de movimiento relativista es igual a la masa relativista por la rapidez con la cual se está desplazando el sistema o ese bloque. También podría ser la masa en su estado de reposo por la rapidez entre la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente elevado al cuadrado. Bien, entonces aquí tenemos las equivalencias de un sistema en reposo respecto de un sistema relativista. Ahora, si ustedes observan las ecuaciones que se muestran a la derecha, o sea, las expresiones relativistas, de todas ellas, quizás esta se les hace familiar o ya conocida. A ver, un like si esta expresión que acabo de encerrar de color lila ya la han visto anteriormente. Esa expresión de color lila. Claro. ¿Y por qué colocan esa expresión y no las demás? Muchas veces cuando se observa la imagen de Albert Einstein, se coloca justamente esa famosa ecuación, E igual a mc cuadrado. ¿Por qué? Porque de todas estas que les acabo de indicar, es la más fácil de expresar. De todas estas que aparecen, esta que acabo de encerrar es la más fácil de expresar, E igual a mc cuadrado. Pero tengan presente que esta es la masa relativista, ¿correcto? Y ahí tenemos cómo evaluar esa masa relativista. Bien. A raíz de esto también se había producido en su momento una película. A ver, lo voy a escribir por aquí el título, aquí abajo. Esa película es Interestelar. Esa película Interestelar, si desean, la pueden ver luego en esta página, Cuevana, entre otras. A ver, un like a aquellos que han visto esa película, Interestelar. Es una película que ya se estrenó hace muchos años atrás. Bien, les comento brevemente. Al inicio de la película se observa una familia. Parte de la familia está conformada de un padre y su hija. Naturalmente, el padre tiene una mayor edad que la hija. Eso es al inicio de la película. Al final de la película, casi al final, se observa lo contrario. Ahora se observa que la hija tiene una mayor edad que el padre. Quizás se preguntan, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ahora la hija tiene una mayor edad que el padre? Es que ocurre que el viaje
en este caso, perdón, el padre se embarca en un viaje junto con otras personas. En este caso, en esa nave viaja a una rapidez cercana a la luz y por lo tanto todo lo que transcurre en su nave son tiempos relativistas. Por eso que, en parte de la película, uno de los tripulantes comenta lo siguiente: si aquí transcurre 1 hora, en tierra habrán pasado 7 años. Si aquí transcurre 1 hora, en tierra han pasado 7 años. Ese tiempo de 1 hora que él menciona es el tiempo relativista. Es el tiempo que están midiendo o están percibiendo en su nave espacial. Y ese tiempo de 7 años es el tiempo que está transcurriendo para un sistema, entre comillas, que está en reposo, que es la Tierra, ya que la Tierra se está desplazando con una rapidez muy, muy pequeña en comparación de la rapidez de la luz. Por eso que la Tierra, entre comillas, se le puede considerar en reposo. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces, esa película Interestelar está basada justamente en la teoría de la relatividad. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 1. Nos indica lo siguiente. Albert y Anthony tienen la misma edad de 30 años y 6 meses. Luego, Albert se sube a una nave y viaja con rapidez de 0,6 veces la rapidez de la luz, regresando después de 6 años. Pregunta: determine la edad que tiene Anthony cuando se encuentra con Albert después de su viaje. Entonces, uno podría pensar lo siguiente. Profe, mire, ambos, Albert y Anthony, tienen la edad de 30 años y 6 meses. Si para Albert transcurre un tiempo de 6 años, entonces, profe, al ojo, para Anthony también transcurre 6 años. Eso sería cierto siempre y cuando Albert y Anthony se quedan en tierra o ambos están viajando en la nave espacial. Pero en este caso, uno de ellos está viajando en su nave espacial con una rapidez de 0,6 veces la rapidez de la luz y el otro se está quedando en tierra. O sea, Anthony va a percibir un tiempo en reposo, entre comillas en reposo, y Albert va a percibir un tiempo relativista. Lo que nos dan como dato es el tiempo relativista, 6 años. Lo que queremos conocer es su equivalente en el sistema que se encuentra, entre comillas, en reposo, que es la Tierra. Para eso entonces planteamos que el tiempo relativista es igual al tiempo en el estado de reposo por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. ¿Cuánto fue ese tiempo relativista? 6 años. ¿Y cómo estoy seguro que esos 6 años es el tiempo relativista? Porque ese es el tiempo que ha percibido Albert viajando en su nave, donde a su vez esa nave se está desplazando con una rapidez de 0,6 veces la rapidez de la luz. Bien, por lo tanto tenemos ahí el tiempo relativista, 6 años. Esto es igual al tiempo en el estado de reposo, que es para Anthony, por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez con el cual está viajando Albert, 0,6 veces la rapidez de la luz. Esto luego entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. De ahí se cancela c y c. Y tendríamos luego 0,6 al cuadrado. 0,6 yo lo puedo expresar como 6 sobre 10. 6 sobre 10 al cuadrado nos da 36 sobre 100. Luego 1 menos 36 sobre 100, eso nos da 64 sobre 100. Y la raíz cuadrada de ello nos da 8 décimos. De ahí que 10 pasa a multiplicar, 8 va a pasar a dividir y obtenemos que el tiempo en el estado de reposo, que es para Anthony, es de 7,5 años. Entonces vamos a sumar la edad que tuvo Albert o Anthony justo al momento de despedirse, que es 30,5 años, más el tiempo que ha transcurrido en el sistema que se encuentra, entre comillas, en reposo, que es la Tierra, y eso es de 7,5 años.
De ahí que Anthony va a tener 38 años cuando se encuentre con Albert. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta ahí pueden tomar la captura. Ojo que en los problemas nadie les va a decir, ustedes lo van a tener que deducir en el problema. Por eso que aquí lo he colocado con diferentes colores. Espacial a una rapidez de 0,6 veces la rapidez de la luz. Por lo tanto, todo lo que se mida dentro de esa nave que está viajando a esa rapidez serán valores relativistas, que pueden ser masa, longitud, energía o en este caso es tiempo. Y todo aquello que se mida en un sistema que se encuentra en reposo, como entre comillas es la Tierra, son los valores en el estado de reposo. Bien, continuamos, si no hay consultas hasta aquí. Bien, ahora tenemos el problema número 2. Nos dice, una nave se desplaza frente a un observador con rapidez de 0,5 veces la rapidez de la luz. Si la longitud de la nave mide 10 metros cuando se encuentra en reposo respecto al observador, pregunta, ¿cuál será la medida de la longitud de la nave cuando está en movimiento? Entonces, en el texto de color marrón nos dicen que la longitud de la nave mide 10 metros cuando está en reposo. Por lo tanto, esa es su longitud en el estado de reposo. L sub 0, 10 metros, es su longitud en el estado de reposo. Luego, esta nave se va a desplazar con una rapidez de 0,5 veces la rapidez de la luz. Y viajando a esa rapidez, ahora quiero conocer la nueva longitud de la nave. Por lo tanto, esa es la longitud relativista. Es la longitud que tiene esa nave cuando viaja a esa rapidez de 0,5 veces la rapidez de la luz. Bien, entonces utilizamos ahora esta relación, que la longitud relativista es igual a la longitud en el estado de reposo por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. ¿Cuánto vale la longitud en el estado de reposo de esa nave espacial? 10 metros. Esto por la raíz cuadrada de 1 menos la rapidez con la cual viaja la nave espacial, que es 0,5 veces la rapidez de la luz. Esto entre la rapidez de la luz y ese cociente al cuadrado. De ahí se va a cancelar c. Entonces vamos a obtener ahí 0,5 al cuadrado. 0,5 es un medio y un medio al cuadrado nos da un cuarto. Entonces tendremos dentro de esa raíz cuadrada 1 menos un cuarto. Y 1 menos un cuarto, ¿qué nos da? 3 cuartos. Y la raíz cuadrada de 3 cuartos, ¿qué nos da? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por eso que 2, mitad 1 y mitad de 10 nos da 5. Por eso que tenemos luego ahí 5 raíz cuadrada de 3. Pero por condición del problema, nos dice que consideremos a la raíz cuadrada de 3 como 1,7. Entonces reemplazamos ahí luego su aproximación y multiplicando obtenemos finalmente que la longitud de esta nave con un movimiento relativista o viajando a una rapidez de 0,5 veces la rapidez de la luz es igual a 8,5 metros. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Por eso tengan presente que todo aquello que se mide estando en reposo son los valores justamente en reposo, ya sea de masa, longitud, tiempo o energía. Y todo aquello que se mida con una rapidez cercana o proporcional a la luz son los valores relativistas. Bien,
Continuamos si no hay consultas hasta aquí. Ahora vamos con las teorías de la luz. Nos dice lo siguiente. Tenemos acá la primera teoría propuesta, que fue dada por Isaac Newton, y se le conoce como la teoría corpuscular. Tengan presente que corpus viene de cuerpo. Cuando ustedes, por ejemplo, dicen Corpus Christi, están indicando ahí cuerpo de Cristo, porque corpus significa cuerpo. Entonces, en la teoría corpuscular, para Newton, la luz está compuesto de pequeños corpúsculos, de pequeños cuerpos o de pequeñas partículas. Por lo tanto, acá tenemos una fuente de luz y según Newton, según la concepción que tiene Newton, es que la luz se emite en forma de partículas o corpúsculos. Ahora, ¿por qué Newton tenía esta idea? A ver, vamos a recordar. Vimos en su momento la segunda ley de Newton, donde la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Entonces, vamos a interpretar de otra forma esta segunda ley de Newton. Atentos. Para Newton, si algo tiene movimiento, si algo se está desplazando, si algo está cambiando de posición en el espacio, entonces ese algo que debe poseer masa. Ahora, la luz, ¿se propaga o no se propaga? ¿Se desplaza o no se desplaza? ¿Cambia o no cambia de posición en el espacio? Por ejemplo, supongamos que ustedes ingresan de noche a una habitación que está oscura. Entonces ustedes para poder iluminarse, pues van a encender el foco. Encienden el foco y se ilumina la habitación. Quiere decir entonces que esa luz que provino del foco se ha desplazado y ha llegado, por ejemplo, hasta sus ojos. Entonces ahí nada más uno se puede dar cuenta que la luz se ha desplazado. Entonces para Newton, si algo se desplaza, si algo tiene movimiento, ese algo que debe poseer masa. Y como la luz justamente se está desplazando, entonces para Newton la luz debe poseer masa. ¿Y quiénes poseen masa? Los cuerpos o los corpúsculos. De ahí es que Newton plantea esta teoría corpuscular. Paralelamente con Newton hubo otro personaje que planteó en su momento la teoría ondulatoria. Este personaje se llamó Christian Huygens. Él plantea que la luz es un movimiento ondulatorio o que la luz está compuesta de ondas. Ahora, ¿cómo es que Huygens llega a esta conclusión? Lo hizo mediante varios experimentos. Uno de ellos, por ejemplo, el siguiente. Lo que hizo él fue comparar el comportamiento de las ondas con el comportamiento de la luz. Por ejemplo, por acá tengo una fuente de sonido. Esta fuente de sonido va a emitir sonido en varias direcciones. En particular me concentro en esta. Entonces, ese sonido se está propagando, choca en esta superficie, choca, incide, rebota, o sea, se refleja. Es por eso que en ocasiones podemos percibir un eco. O sea, escuchamos el sonido de ida y luego de regreso. Escuchamos un eco. Entonces ahí observamos que el sonido, que es una onda, está chocando, está incidiendo y luego rebota, o sea, luego se refleja. Ahora, tenemos por acá una fuente de luz. Encendemos esta fuente de luz, que puede ser una linterna, una lámpara, un foco, etc. Y emite luz en varias direcciones, y me concentro en particular en esta. Entonces esa luz se propaga en esta dirección, choca, incide, y luego ¿qué hace? Se refleja, choca y rebota, se refleja. Entonces él observa que la luz, al igual que las ondas sonoras,
las ondas en forma general, se están reflejando. Entonces, a partir de esto y otros experimentos más, es que Huygens llega a la conclusión de que la luz está compuesta de ondas, ya que el sonido, que es una onda, tiene un comportamiento similar o análogo a la luz. Por lo tanto, Huygens concluye que la luz también tiene un comportamiento ondulatorio. Ahora, se van a hacer muchos experimentos en función de la teoría de Newton y también en función de la teoría de Huygens. En ocasiones, la teoría propuesta por Newton va a ser congruente, pero en otras ocasiones, la teoría de Huygens va a ser congruente. Entonces, los físicos, los que hacen los experimentos, hacen la pregunta: entonces, ¿qué teoría vamos a considerar siempre? Si en ocasiones falla la de Newton y en ocasiones falla la de Huygens, pero también en ocasiones es congruente la de Newton y en otras ocasiones es congruente la de Huygens. Entonces viene otro personaje y lo que va a proponer es lo siguiente: la teoría de la dualidad onda-corpúsculo u onda-partícula, que es la teoría actual acerca de la luz. Y esta teoría fue dada en su momento por Albert Einstein. Y él propuso lo siguiente: que la luz está compuesta por cuantos o paquetes de energía, los cuales se comportan o bien como onda o bien como partícula, o también llamado corpúsculo. Por eso que en la teoría de la dualidad onda-partícula u onda-corpúsculo, se plantea que la luz tiene un comportamiento dual. Se comporta o bien como partícula o bien como corpúsculo. Esto va a depender del experimento que se plantee. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Por ejemplo, en el examen, esto les podría preguntar fácilmente. Por ejemplo, les plantean que para Newton, ojo, para Newton, la luz está compuesta de ondas. Falso. Para Huygens, la luz está compuesta de partículas. Falso. Para Einstein, la luz es 100% ondas o está constituida de 100% ondas. Falso. Para Einstein, la luz está compuesta de 100% corpúsculos o partículas. Falso. Entonces tengan presente que este tipo de preguntas se suele plantear en el examen. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces tengan presente que la teoría actual acerca de la luz es la teoría de la dualidad onda-partícula, o también llamada onda-corpúsculo. Bien. Ahora, hay que tener presente también de que en su momento Max Planck ayudó también con esta teoría acerca de la luz, y él propuso lo siguiente: que la luz emitida o absorbida en cuantos discretos de energía es directamente proporcional a la frecuencia. Esa es la contribución que hizo Planck a la teoría de la luz. Por ejemplo, él planteó que la energía del fotón, o sea, de la luz, o en forma general de todas las ondas electromagnéticas, es proporcional a la frecuencia. En este caso es la constante de Planck, h, por la frecuencia. También podría expresarse como la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Ahora aquí voy a indicar que la rapidez de la luz es una constante que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo, pero que también se podría expresar como el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Aquí yo podría despejar la frecuencia y obtener que la frecuencia es igual a la rapidez de la luz entre la longitud de onda, que es justamente lo que se ha reemplazado aquí. Esa frecuencia se ha sustituido como la rapidez de la luz entre la longitud de onda. De ahí que tenemos esa segunda expresión. Bien.
Ahora, también hay que tener presente un detalle, que la constante de Planck H tiene dos valores equivalentes. Una de ellas es 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo y la otra vale 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo. Ojo, ojo, no es necesario que ustedes se memoricen o se aprendan estos valores de la constante de Planck, ya que esto siempre va a ser dato del problema. Lo que sí tienen que tener en cuenta es cuándo utilizar la constante de Planck, expresada en Joule segundo, y cuándo utilizar la que está expresada en electronvoltio segundo. Por ejemplo, en el examen les pueden plantear, una onda o una radiación electromagnética se propaga con una frecuencia de 10 a la 6 Hz. Determine la energía asociada a esa frecuencia, a esa onda o a ese fotón. Entonces, solución. Ya fácil, profe, mira el ojo. La energía del fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y quizás acá surge el dilema. Profe, ¿con qué constante de Planck voy a trabajar? ¿La que está expresada en Joule segundo o la que está expresada en electronvoltio segundo? Entonces, ante esto, ustedes van a tener que observar las claves o las respuestas. Así es, van a tener ustedes que observar las respuestas. Por ejemplo, si todas ellas están expresadas en Joule, todas están expresadas en Joule, entonces la constante de Planck que van a utilizar es la que está expresada en Joule segundo. Si todas sus respuestas están expresadas en Joule, entonces la constante de Planck que van a utilizar es la que está expresada en Joule segundo. Pero, ¿qué ocurre si todas las respuestas se encuentran en electronvoltios? En ese caso, la constante de Planck que van a utilizar es la que está expresada en electronvoltios segundo. Por eso tengan presente que no es necesario que ustedes se memoricen, se aprendan estos valores de la constante de Planck, ya que eso siempre va a ser dato del problema. Lo que sí tienen que tener en cuenta es cuándo utilizar la constante de Planck expresada en Joule segundo y cuándo utilizar adecuadamente la constante de Planck expresada en electronvoltios segundo. Una forma de darse cuenta es observar las claves, ya que a partir de las claves podría deducir qué constante de Planck se tiene que utilizar en el problema. Bien, continuamos. Ahora, antiguamente se creía que la energía que llevaba consigo la luz o que transmitía consigo la luz podía tomar cualquier valor. Es lo que se pensaba hasta antes de Planck. Se pensaba que la energía que lleva la luz o los fotones o las radiaciones electromagnéticas podía tomar cualquier valor de energía. En función de ellos se hacían los experimentos y muchos de ellos fallaban, no eran congruentes con la teoría, hasta que Planck propuso que la energía de la luz o en forma general de las radiaciones electromagnéticas debe ser proporcional a la frecuencia. Esto es análogo, por ejemplo, con la cuantización de la carga eléctrica. En la actualidad, ¿qué se sabe? Que la carga eléctrica de un cuerpo electrizado es un múltiplo entero ¿de quién? De la carga del electrón. Es lo que se conoce en la actualidad, que la carga eléctrica de un cuerpo electrizado es un múltiplo entero ¿de quién? De la carga del electrón. Pero antiguamente se pensaba que la carga de un cuerpo electrizado podría tomar cualquier valor, o cualquier valor. Y cuando se hacían los experimentos, se observaban muchas veces incongruencias, hasta que se propuso que la carga de un cuerpo electrizado es un múltiplo entero de la carga del electrón, análogamente con la energía del fotón o de la luz, o en forma general de las ondas electromagnéticas. Bien, continuamos. Y tenemos ahora aquí la potencia e intensidad de un haz de fotones. Nos dice que la energía de un haz de luz monocromática
constituido de n fotones de frecuencia f. A partir de ello, y con el número de fotones por segundo, podemos conocer, por ejemplo, la potencia del haz de luz. Nos dice ahí lo siguiente, que la potencia del haz de luz o de la luz es n mayúscula por la constante de Planck y por la frecuencia. También puede ser n mayúscula por la constante de Planck por la rapidez de la luz y entre la longitud de onda, donde n mayúscula es el número de fotones por segundo. Por ejemplo, en el examen les podrían indicar que la luz se emite de tal manera que se observa que inciden 1.000.000 de fotones, 1.000.000 de fotones por cada minuto, por ejemplo. Se observa que inciden 1.000.000 de fotones por cada minuto. Entonces, con esa información podemos conocer n mayúscula. Número de fotones, 1.000.000. ¿En qué tiempo? 1 minuto. Pero 1 minuto tiene 60 segundos. Listo. Con eso podemos conocer n mayúscula. Luego nos van a dar posiblemente la frecuencia o la longitud de onda, y con eso finalmente ya se podría conocer la potencia del haz de luz. Luego tenemos por acá la intensidad del haz de luz. Esa intensidad nos dice que es igual a la potencia del haz de luz o la potencia de la luz entre el área. ¿Pero cuál es esa área? Bien, esa área que se muestra aquí no es cualquier área, por si acaso. Por ejemplo, imaginemos que tenemos acá una superficie que abarca una área A. Y sobre esa superficie de área A se incide una radiación. Hacemos incidir una radiación. Muy bien. Entonces acá tenemos una radiación que se emite con una cierta potencia. Y quiero conocer la intensidad. Entonces, esta área que aparece en el denominador, ¿es el área total, esta área total A, o es esta área que está abarcando esa radiación? ¿Cuál es el área que aparece ahí en el denominador? ¿El área de color negro o el área de color lila? ¿Cuál es el área que debo de considerar aquí en el denominador? ¿Negro o lila? Es el área de color lila. Es el área que está abarcando la radiación. Ojo, ese es el área que está abarcando la radiación. No necesariamente va a coincidir con toda el área o superficie. Ojo, no necesariamente. Esa área siempre es la que está abarcando la radiación. Uy, perdón un ratito para que le puedan tomar la captura. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Entonces, en resumen, ya tenemos cómo calcular la energía del fotón o la energía de la luz o de las ondas electromagnéticas. También cómo calcular la potencia y la intensidad de la luz. Bien, continuamos. Y ahora vamos con el efecto fotoeléctrico. Este efecto fotoeléctrico puede ser casi una fija para su examen. Nos dice, los metales emiten electrones cuando se incide luz o radiación con frecuencia mayor o igual a la frecuencia umbral del metal. Por ejemplo, aquí tenemos un metal.
¿Y por qué se utilizan los metales? Pues porque los metales tienen una gran cantidad de electrones libres. Sobre este metal se va a incidir radiación electromagnética o luz. Esa luz o esa radiación electromagnética incide sobre ese metal con una cierta cantidad de energía. Ahí tenemos entonces la energía del fotón. ¿Y cómo se calcula esa energía del fotón? De la diapositiva anterior, como la constante de Planck por la frecuencia, o también podría ser la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Bien, parte de esta energía que incide en el metal, lo va a absorber el metal. Y si hubiera un excedente de energía, ese excedente de energía lo va a tomar el electrón que se encuentra en el último nivel de la configuración electrónica. Entonces ese electrón podrá saltar al siguiente nivel, pero en ese caso el electrón se va a encontrar fuera del átomo, o en este caso fuera del metal. Y por lo tanto ese electrón va a salir con una cierta cantidad de energía cinética. Estos electrones que salen del metal, estos electrones que salen del metal se les conoce como fotoelectrones. Los electrones que salen del metal se les conoce como fotoelectrones. Bien. Ahora, por conservación de la energía se cumple que la energía del fotón o de la radiación incidente es igual a la energía función trabajo, más la energía cinética. La energía del fotón de la diapositiva anterior se puede evaluar como la constante de Planck por la frecuencia y la función trabajo se puede evaluar como la constante de Planck por la frecuencia umbral, donde además la frecuencia umbral se define como la frecuencia mínima que debe tener la radiación incidente para lograr extraer electrones del metal. Un detalle. Esta función trabajo o esta energía función trabajo, ustedes ya lo conocen del curso de química, pero con otro nombre. En el curso de química, a la energía función trabajo se le conoce como la energía de ionización. Por ejemplo, cuando ustedes han visto tabla periódica, ahí seguramente les han explicado cómo crece y decrece el radio atómico. También cómo crece o decrece la energía de ionización. A ver, hasta ahí un like si recuerdan tabla periódica, si recuerdan cómo crece o decrece el radio atómico o también la energía de ionización. Perfecto. Entonces, ustedes recordarán que la energía de ionización es propio para cada elemento de la tabla periódica. Entonces, análogamente aquí, la energía función trabajo es propio de cada metal. O sea, si este metal es de oro, entonces el oro tiene un valor propio de energía función trabajo. Si este metal, por ejemplo, fuera plata, entonces la plata tiene otro valor característico de energía función trabajo. Si este metal fuera cobre, entonces el cobre tiene otro valor característico de energía función trabajo. Y así sucesivamente con los diferentes metales o inclusive aleaciones metálicas. ¿Correcto? Entonces tengan presente que la energía función trabajo depende de qué? Del metal o de qué está compuesto, de qué está hecho ese metal, o sea, la aleación metálica. Ahora sí, un ejemplo típico de examen. ¿Y por qué es típico? Porque no requiere de hacer algún cálculo numérico. Por ejemplo, acá tenemos un metal y este metal tiene una energía función trabajo. Esta energía función trabajo está asociado a una frecuencia umbral. Vamos a asumir que la frecuencia umbral de este metal sea de 10 a la 3 Hz, o sea, 1000 Hz, ¿correcto? Bien. Bien, entonces la primera proposición nos indica ahí
que se incide radiación con frecuencia de 500 Hz. Se incide radiación con frecuencia de 500 Hz. Entonces, se extraen electrones del metal. ¿Verdadero o falso? Les dicen que este metal tiene una función trabajo, ¿correcto? Y además que tiene una frecuencia umbral asociada a esa función trabajo. Supongamos que esa frecuencia umbral sea de 1000 Hz. Primera proposición. Se incide radiación con una frecuencia de 500 Hz. Entonces se pueden extraer o se logran extraer electrones del metal. ¿Verdadero o falso? Vamos entonces al inicio. ¿Qué nos dice en el texto? Los metales emiten electrones cuando se incide luz o radiación con frecuencia mayor, ojo, mayor o igual a la frecuencia umbral del metal. La frecuencia umbral de este metal es de 1000 Hz, pero se incide radiación con una frecuencia de 500 Hz. Por lo tanto, no se logran extraer electrones del metal. Falso, ya que esa frecuencia de la radiación incidente es menor a la frecuencia umbral del metal. Bien, segunda proposición. Se incide radiación con frecuencia de 1000 Hz. Entonces, se logran extraer o se extraen electrones del metal. ¿Verdadero o falso? Ahí que se observa que la frecuencia de la radiación incidente es igual a la frecuencia umbral del metal. Por lo tanto, sí se logran extraer electrones del metal. Verdadero. Y tercera proposición. Se incide radiación con una frecuencia de 3000 Hz. Entonces se logran extraer o se extraen electrones del metal. Aquí con mayor razón, ¿cómo debe ser? Verdadero, porque se observa que la frecuencia de la radiación incidente es mayor a la frecuencia umbral del metal. Por lo tanto, sí se logran extraer electrones. Verdadero. Si desea, le pueden tomar una captura a ese esquema, a ese ejemplo, ya que es típico de examen. ¿Por qué? Porque no requiere de hacer ningún cálculo numérico. Solamente se compara cómo es la frecuencia de la radiación incidente con la frecuencia umbral del metal. Si la frecuencia de la radiación incidente es mayor o igual a la frecuencia umbral del metal, entonces sí se logran extraer electrones del metal. Pero si esa frecuencia es menor a la frecuencia umbral, entonces nunca se va a poder lograr extraer electrones del metal. Bien, entonces borramos este esquema y continuamos. Bien. Tengan presente que de esta semana, lo más probable que les pregunten es justamente el efecto fotoeléctrico, ya que fue un experimento que le hizo acreedor a Albert Einstein un premio Nobel de Física. Continuamos. Nos dice aquí una observación. La función trabajo depende ¿de quién? De la naturaleza del metal o de qué está compuesto el metal. Por eso les indicaba si este metal es oro, plata, cobre o alguna aleación metálica, entonces para cada uno de ellos va a tener un valor característico de energía, función, trabajo. Ahora aquí la gráfica de la energía cinética versus
la frecuencia de la radiación incidente. Tenemos que, para una cierta frecuencia umbral de un metal dado, vamos a hacer incidir radiación electromagnética desde una frecuencia cero y así progresivamente aumentando esa frecuencia de la radiación incidente. ¿Qué se observa? Que para una frecuencia menor a la frecuencia umbral del metal, no se logran extraer electrones del metal y por lo tanto la energía cinética es igual a cero. Pero ¿qué ocurre si sigue aumentando la frecuencia de la radiación incidente para valores mayores a la frecuencia umbral del metal? Entonces se observa ahora que la energía cinética ya es diferente de cero y por lo tanto sí se logran extraer electrones del metal, que son los llamados fotoelectrones. Por eso nos dice aquí que para una frecuencia menor a la frecuencia umbral no hay fotoelectrones o no se logran extraer electrones del metal. Pero para frecuencias mayores o iguales a la frecuencia umbral del metal, sí hay fotoelectrones, o sea, sí se logran extraer electrones del metal. E inclusive se observa aquí que si yo aumento la frecuencia, también se incrementa consigo, ¿quién? La energía cinética de los fotoelectrones. Y además ese incremento es lineal. Ese incremento es lineal. Luego tenemos aquí la gráfica del número de fotones o también puede ser el número de fotoelectrones por segundo versus la intensidad de la radiación o de la luz. Ahí que se observa que el número de fotones por segundo o el número de fotoelectrones por segundo versus la intensidad de la luz son proporcionales. ¿Y por qué son proporcionales? Bien, aquí les explico con un esquema gráfico. Tengo, por ejemplo, aquí un metal. Ahí tenemos un metal. Y luego incidimos una radiación. De tal manera que esta radiación ya nos permita, ojo, ya nos permita extraer electrones del metal. Entonces, esta radiación va a incidir con una cierta intensidad de la luz I. De tal manera que con esa intensidad se van a lograr extraer una cierta cantidad de fotoelectrones por segundo. Hasta ahí tendríamos una sola intensidad, una sola radiación. ¿Qué ocurre si ahora incidimos una segunda radiación con las mismas características de la primera? Vale decir, con la misma intensidad. Entonces se van a lograr extraer también la misma cantidad de electrones por segundo. Entonces en este caso se ha duplicado la extracción de electrones por cada segundo. Y si, por ejemplo, incidimos una tercera radiación con las mismas características de las anteriores, entonces tenemos aquí una radiación que incide con intensidad I. Y debido a ello, también se van a lograr extraer, por ejemplo, N fotoelectrones por segundo. En este caso se ha triplicado esa cantidad de fotoelectrones extraídos del metal. Por eso que tenemos aquí una relación lineal o proporcional. A mayor intensidad, mayor es la cantidad de fotones por segundo, o también podría ser fotoelectrones por segundo. Eso va a depender del contexto del problema. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Bien, ahora tengo el problema número 4. Estoy pasando al número 4, que es de proposiciones, a modo de complementar la teoría. Luego haré el problema número 3. Nos dice,
Con respecto al efecto fotoeléctrico, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la primera, a menor longitud de onda de la radiación incidente, mayor será la energía cinética de los fotoelectrones. Entonces, planteamos aquí que por conservación de la energía del fotón o de la radiación incidente es igual a la energía función trabajo más la energía cinética. ¿Cómo determinar esta energía del fotón? Esto puede ser en función de la frecuencia o también en función de la longitud de onda. En este caso, hacen referencia a la longitud de onda. Por eso que en el siguiente paso lo hemos reemplazado como la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Y esta energía del fotón debe ser igual a ¿quién? Por conservación de la energía, a la energía función trabajo más la energía cinética del electrón. Por aquí vamos a indicar que la energía función trabajo es constante. Tengan presente que esa energía función trabajo es constante. Ahora sí, vamos a analizar. Se observa que la longitud de onda se encuentra en el denominador. La longitud de onda se encuentra en el denominador. Entonces, ¿qué ocurre si yo incremento la longitud de onda? Incremento la longitud de onda. Entonces, va a suceder con este cociente? ¿Qué va a ocurrir con este valor del cociente? ¿Su valor será mayor o será menor? Si yo incremento la longitud de onda que está en el denominador, entonces el valor de este cociente cada vez se hace mayor o cada vez se hace menor. Aquí utilizan aritmética. Como la longitud de onda se encuentra en el denominador, entonces hay una relación inversa con este cociente, con el valor de ese resultado. Entonces, si la longitud de onda se incrementa, entonces este cociente, el resultado de este cociente, cada vez será menor. Pero ese resultado debe ser igual a ¿quién? A la suma de la energía función trabajo más la energía cinética. Pero la energía función trabajo es constante. Entonces esto quiere decir que cada vez será menor. ¿Quién? La energía cinética. Ahora vamos a analizar qué ocurre con el caso contrario. O sea, ahora la longitud de onda disminuye. Si el valor de la longitud de onda disminuye, entonces ¿qué ocurre con el valor de este cociente? Este valor ahora aumenta. Quiere decir que esta suma también aumenta, pero la función trabajo es constante. Por lo tanto, la energía cinética es la que está aumentando. ¿Listo? Ahora sí, pueden responder. Nos dice, a menor longitud de onda de la radiación incidente, mayor será la energía cinética de los fotoelectrones. Verdadero. Segunda proposición nos dice, si el número de fotones que inciden en la placa aumenta, o sea, entonces, la energía cinética de los fotoelectrones se incrementa. Bien, ¿cuál es el objetivo aquí? Que yo deseo incrementar la energía cinética de los fotoelectrones o de los electrones que salen o que son extraídos del metal. Según la diapositiva anterior, ¿cómo se logra ello? ¿Cómo se logra que la energía cinética de los fotoelectrones se incremente? Entonces ahí tenemos que analizar cómo es la relación de la energía cinética versus la frecuencia de la radiación incidente. Ahí tenemos un valor de frecuencia umbral y se observa que para radiaciones cuyas frecuencias son menores a la frecuencia umbral de metal, pues no se logran extraer fotoelectrones. Por lo tanto, la energía cinética es cero. Pero
Si incrementamos la frecuencia para valores mayores o iguales a la frecuencia umbral del metal, entonces sí se logran extraer electrones. Pero además, que se observa que a medida que yo incremento la frecuencia, también se incrementa la energía cinética. Por ejemplo, para este valor de frecuencia F1 se tiene un valor de energía cinética. Y para este otro valor de frecuencia se tiene también otro valor de energía cinética. Y ahí se observa que si yo incremento la frecuencia, también se incrementa la energía cinética con la cual están saliendo los electrones del metal. Por lo tanto, si mi objetivo es incrementar la energía cinética, lo que debo de incrementar es la frecuencia de la radiación incidente. Pero aquí nos dice que se ha incrementado el número de fotones. Ah, falso. No tiene nada que ver aquí el número de fotones con la energía cinética. Falso. Finalmente, tercera proposición nos dice, a mayor intensidad de la luz incidente, mayor será la frecuencia umbral del metal. A ver, vamos por partes. La frecuencia umbral está asociado ¿con quién? Con la energía de ionización o la energía función trabajo. Y esa energía función trabajo es propio de cada metal. Quiere decir entonces que la energía función trabajo, al igual que la frecuencia umbral, no depende, ojo, no depende para nada de la intensidad de la radiación, ni de la frecuencia, ni de la longitud de onda, ni de la amplitud, ni de la intensidad. Depende únicamente de qué, de qué está compuesto, de qué está hecho ese metal. No depende para nada de la radiación que incide en ella. No depende, ojo, de la amplitud, de la intensidad, de la potencia, de la frecuencia, de la longitud de onda. No, no depende de nada de ello. La frecuencia umbral, al igual que la energía función trabajo, depende únicamente de qué está hecho ese metal. Si fuera de oro, de plata, cobre, aluminio o de alguna aleación metálica. Por lo tanto, la tercera debe ser falso. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva, si me consultas hasta aquí. Bien, ahora sí vamos con la parte numérica. Problema número 3. Nos indica lo siguiente. La energía cinética máxima de los fotoelectrones es 6,28 electronvoltios. Si la función trabajo del metal es 2 electronvoltios, halle la frecuencia de la radiación incidente. Entonces, por conservación de la energía, planteamos que la energía del fotón es igual a la energía función trabajo más la energía cinética. La energía cinética y la energía función trabajo se conocen. Entonces, estos dos valores ya los conocemos. Los podemos reemplazar. Los sumamos y vamos a obtener hasta ahí la energía del fotón. Un check. ¿Y para qué va a servir conocer esta energía del fotón, que se obtuvo sumando la energía función trabajo con la energía cinética? Es que a su vez esta energía del fotón se puede expresar como la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, si ya conozco la energía del fotón, que proviene de la suma de la energía función trabajo con la energía cinética, y conocemos también de antemano, ya que es dato del problema, la constante de Planck, entonces despejando podremos conocer la frecuencia de esa radiación incidente. Bien, continuamos.
Entonces ahí sumamos la energía función-trabajo, 2 electronvoltios, con la energía cinética, 6,28 electronvoltios. La suma nos da 8,28 electronvoltios. Ahora, esa suma, 8,28 electronvoltios, que es la energía del fotón, luego lo voy a igualar con el producto de la constante de Planck por la frecuencia. ¿Cuánto vale esta constante de Planck? Por dato del problema, 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo. Esto luego por la frecuencia y esto es igual a 8,28 electronvoltios. De ahí electronvoltio con electronvoltio se cancela. Y despejando obtenemos que la frecuencia de esa radiación incidente es de 2 por 10 a la 15 Hz. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 5. Nos dice, la figura muestra un esquema del efecto fotoeléctrico, donde los fotones de luz ultravioleta de longitud de onda 400 nanómetros inciden en el electrodo A y extraen electrones de su superficie. Si para un voltaje de 2 voltios los electrones quedan en reposo en el electrodo B, pregunta, determine la función trabajo del metal. Bien. Entonces, con esta longitud de onda de 400 nanómetros, vamos a incidir una radiación sobre ese electrodo A. ¿Qué ocurre? Que se van a desprender electrones de él y llegan al otro electrodo, pero según el problema, llegan al otro electrodo en reposo. O sea que su energía cinética en el otro electrodo tiene que ser igual a 0. Y con esa información nos preguntan, determine la función trabajo del metal. Entonces aquí un pequeño bosquejo, un borrador del problema o la solución del problema. Por conservación de la energía, tenemos que la energía del fotón es igual a la energía función trabajo más la energía cinética. Nos pregunta en este caso la energía función trabajo. Entonces, previamente debo de conocer la energía del fotón y también la energía cinética. La energía del fotón se puede conocer. ¿Por qué? Porque él en función de la longitud de onda que es dato del problema se expresa como la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Por lo tanto, esa energía se puede conocer. Ahora aquí, ¿cómo determinar la energía cinética? Una de ellas sería por su definición. La energía cinética es un medio de la masa, en este caso de quién, del electrón, y esto luego por la rapidez elevado al cuadrado. Pero ahí observo un gran problema. Uno, que no tenemos como dato la masa del electrón, pero además no nos dicen con qué rapidez se ha extraído ese electrón. No nos indican con qué rapidez se ha escapado, se ha extraído ese electrón. Entonces, con esta definición clásica de la energía cinética no podré obtener su valor. Entonces tengo que apelar a otro criterio. Nos dice que estos electrones son extraídos de este electrodo A. Por lo tanto, ellos salen con una cierta rapidez o con una cierta cantidad de energía cinética. Pero luego dice que llegan en reposo al otro electrodo. Quiere decir que durante su desplazamiento, estos fotoelectrones han sido desacelerados. ¿Y cómo se ha desacelerado? ¿Cómo es que se ha disminuido su rapidez? Y con ello también su energía cinética, debido a la acción de una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial en particular, que es 2 voltios, toma como nombre el potencial de frenado o también potencial de corte. Entonces la energía cinética se va a poder expresar como la carga del electrón en valor absoluto en magnitud por el potencial de frenado.
En algunos libros, inclusive de la PRE, boletines pasados de la PRE, lo van a notar también como el potencial de corte, ya que va a cortar o va a frenar el desplazamiento de los fotoelectrones extraídos. Bien, si desean hasta aquí le pueden tomar una captura, sobre todo para poder obtener la energía cinética, ya sea en su definición clásica como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, o esta otra alterna, que es la carga del electrón en magnitud o en valor absoluto por el potencial de frenado o también llamado de corte. Bien, entonces ahora sí borro todo esto y lo pasamos a limpio. Entonces, del efecto fotoeléctrico, la energía del fotón es igual a la energía función trabajo más la energía cinética. Y la energía del fotón en función de la longitud de onda es la constante de Planck o la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Y como ya les había indicado anteriormente, la energía cinética lo voy a expresar como la carga del electrón en magnitud o en valor absoluto por el potencial de frenado. Ahora voy a reemplazar la expresión 2 en 1. Y esto lo voy a escribir por aquí arriba. Un ratito, lo escribo aquí arriba. La energía del fotón es igual a ¿quién? A la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Esto es igual a ¿quién? A la función trabajo más la energía cinética. Y esa energía cinética, ¿cómo la expreso? Como la carga del electrón en magnitud o en valor absoluto por el potencial de frenado. Por eso que en el siguiente paso hemos reemplazado esos valores. ¿Cuánto vale en este caso la constante de Planck? 4 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo. Esto luego por la rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entre la longitud de onda, 400 nanómetros, ahí está, 400 nano 10 a la menos 9, y luego expresado en metros. ¿Esto es igual a quién? A la función trabajo más la energía cinética. Ahora aquí, ¿cuánto vale ese potencial de frenado? 2 voltios. Por eso que tenemos aquí el producto. Carga del electrón por 2 voltios, ¿qué nos va a dar? 2 electronvoltios. ¿Correcto? Ahora he colocado aquí las unidades a la izquierda para que noten justamente esa simplificación. Se cancela metro con metro, se cancela también segundo con segundo, y por lo tanto este resultado que se encuentra a la izquierda de la igualdad nos va a quedar en qué unidad? En electronvoltio. Esto nos va a quedar 3 electronvoltios. ¿Es igual a quién? A la energía función trabajo más 2 electronvoltios. De ahí que finalmente despejando obtenemos que la energía función trabajo es un electronvoltio. Hasta ahí pueden tomar la captura. Bien, entonces continuamos. Me consultas hasta aquí. Y tenemos ahora los rayos X. Por ejemplo, ustedes ingresan, ocupan una vacante y luego de ello les van a tomar otro examen, que corresponde a un examen médico. En parte ese examen médico los van a tallar, los van a pesar, le van a sacar una muestra de sangre, pero además les van a tomar una placa de rayos X. Entonces aquí les voy a indicar cómo es que se generan los rayos X.
Vamos a pasar todo esto y luego les explico. A ver, para que se puedan producir los rayos X, nos dice, los electrones son acelerados desde el cátodo y se dirigen hacia el ánodo. Luego nos indica lo siguiente, impacta en el ánodo y se emite radiación, o sea, energía de alta frecuencia llamada rayos X. Ahora, para que estos electrones hayan sido acelerados, nos dice que para que se produzcan los rayos X, el voltaje acelerador debe estar comprendido en este rango, como mínimo 10 a la 4 voltios. O sea, como mínimo se requieren 10.000 voltios. Y como máximo 10 a la 5 voltios, o sea, unos 100.000 voltios. En ese intervalo de esa diferencia potencial, podremos obtener rayos X. Entonces, ahora sí. Se tiene un tubo en alto vacío, o sea que se ha extraído la mayor cantidad de las moléculas o partículas que se quedan en el aire. Tenemos acá una región, un tubo de alto vacío. Pero se van a colocar dos electrodos o dos placas metálicas, las cuales a su vez van a estar conectadas a una diferencia potencial muy intensa. Tengan presente en ese intervalo. Entonces, del cátodo, que es la parte negativa, se van a desprender algunos electrones. Estos electrones que se están desprendiendo debido a esa alta intensidad de la diferencia potencial, luego van a ser acelerados, o sea que su rapidez cada vez incrementa, hasta que estos electrones van a impactar en el otro electrodo con una cierta cantidad de energía cinética. Debido a ese impacto, choque o colisión, se va a liberar energía, que en este caso se le conoce como los rayos X. Entonces ahí tenemos la energía liberada en forma de los rayos X. ¿Qué se cumple? Tenemos aquí el caso ideal. El caso ideal. Se cumple que toda la energía cinética del electrón, toda la energía cinética del electrón se ha convertido en la energía de los rayos X. Ahí tenemos un caso ideal. Pero acá tenemos el caso real, lo que realmente ocurre. Es que una parte, una fracción, un porcentaje de la energía cinética del electrón se pierde durante el choque o colisión y recién el restante se va a convertir o se puede aprovechar como la energía de los rayos X. Ese es el caso real, en el cual la energía de los rayos X es igual a una parte, una fracción o un porcentaje de la energía cinética del electrón. Por ejemplo, en el examen les podrían plantear que los electrones son acelerados con una diferencia potencial tal. Luego, ellos chocan con el otro electrodo, chocan, impactan, colisionan y se pierde. Se pierde un 10% de la energía cinética del electrón, quedando el resto disponible para la energía de los rayos X. Entonces, si se pierde un 10% de la energía cinética, ¿cuánto me queda disponible? En ese caso me queda disponible un 90% de la energía cinética. Por lo tanto, la energía de los rayos X debe ser igual ¿a quién? A un 90% de la energía cinética del electrón. También les podrían hablar en modo de fracciones. Por ejemplo, les dicen que un electrón o los electrodos se encuentran sometidos a una diferencia potencial tal. Debido a ello se aceleran los electrones, ¿correcto? Se aceleran los electrones y luego impacta con el otro electrodo y se pierde, ojo, y se pierde un cuarto de la energía cinética, quedando el resto disponible para la generación de los rayos X. Entonces, hasta ahí nada más. Si se pierde un cuarto de la energía cinética, entonces ¿cuánto me queda disponible? En ese caso, si se pierde un cuarto, ¿cuánto me queda disponible? 3 cuartos.
Por lo tanto, la energía de los rayos X será entonces 3/4 ¿de quién? De la energía cinética del electrón. Bien, hasta ahí si desean le pueden tomar una captura para esos ejemplos, ya que lamentablemente lo voy a tener que borrar. Entonces tengan presente que se les podría preguntar así en modo porcentual, se les podría dar a ustedes ese dato de modo porcentual o quizás también en modo de fracciones. Bien, borramos entonces esto, ¿sí? Lo borramos. Bien, ahí lo borro. Ahora, ¿cómo determinar esa energía de los rayos X o la energía cinética del electrón? Bien, tanto para el caso ideal como para el caso real, el que está en su guía y el que no está en su guía, esa energía cinética del electrón se puede expresar como la carga del electrón en valor absoluto o en magnitud por la diferencia de potencial o voltaje. ¿Y cómo determinar la energía de los rayos X? Tanto para el caso ideal como para el caso real, se evalúa como la constante de Planck por la frecuencia de los rayos X. También se podría expresar como la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda de los rayos X. También podríamos expresar la rapidez de la luz, que es 3 × 10⁸ metros por segundo, como el producto de la longitud de onda de los rayos X por la frecuencia de los rayos X. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Tengan presente que en su guía, en su PDF, se encuentra el caso ideal, pero a veces se suele preguntar el caso real. Hay que tener presente que este es un esquema rudimentario de cómo generar los rayos X. Bajo ese esquema rudimentario, esa radiación de los rayos X puede salir en cualquier dirección, inclusive podría afectar al operario. En la actualidad tenemos sistemas de rayos X más sofisticados, los cuales van a dirigir esa radiación de los rayos X hacia el área específica, que puede ser, por ejemplo, la cabeza, el brazo, una pierna, el tórax, etc. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 6. Nos plantea lo siguiente. Los equipos de rayos X convencionales de uso clínico operan a alto voltaje. Pregunta. Determine la mínima longitud de onda de los rayos X para un voltaje acelerador de 66 kilovoltios. Bien, en este problema tenemos primero que analizar los datos y ver en qué caso nos encontramos. O sea, caso 1, el ideal, o caso 2, el real. Entonces, ahí lean atentamente la pregunta y deduzcan si nos encontramos frente al caso ideal, opción 1, o frente al caso real, opción 2. ¿Cómo saber en qué caso nos encontramos? Sencillo, les ayudan bien. En el problema nos dicen, por ejemplo, si alguna parte o algún porcentaje de la energía cinética se ha perdido. En alguna parte del texto nos dicen que parte de la energía cinética se ha perdido o un porcentaje de ella se ha perdido. No lo indican, ¿cierto? Si no lo indican, entonces nos encontramos en el caso ideal. En el caso ideal que se cumple, que toda la energía cinética del electrón se ha convertido en la energía de los rayos X.
Entonces, aquí nos encontramos frente al caso ideal. Por eso que planteamos que la energía de los rayos X es igual a la energía cinética del electrón. ¿Cómo se evalúa la energía de los rayos X? En este caso nos preguntan la longitud de onda de esos rayos X, por lo tanto me conviene expresarlo como la constante de Planck por la rapidez de la luz entre la longitud de onda. Y la energía de la energía cinética de los electrones lo voy a expresar como la carga del electrón, pero ojo en magnitud o en valor absoluto, por la diferencia de potencial. Y allí vamos a reemplazar ahora los valores. ¿Cuánto vale la constante de Planck por dato del problema? 6,6 por 10 a la menos 34 joules segundo. Ahí lo he colocado con todo y su unidad, para que luego se den cuenta de un detalle. Esto luego por la rapidez de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y todo esto entre la longitud de onda de los rayos X. ¿Tiene que ser igual a quién? A la carga eléctrica del electrón, pero ojo, en magnitud o en valor absoluto. Por eso que aquí tenemos su valor 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Por cuánto? La diferencia de potencial por dato, 66 kilovoltios. Ahí está, 66 kilo 10 al cubo, voltios. Aquí entonces vamos a simplificar las unidades. Tengo entonces segundo, se cancela con este segundo. Por la izquierda observo que me queda un joule. Y bueno, también nos queda metro, pero me queda joule. Y por la derecha tengo Coulomb y tengo voltio. ¿Será que si yo multiplico Coulomb por el voltio nos da el joule? ¿Cómo estar seguros de eso? Entonces planteamos. Vimos en su momento, por ejemplo, que el trabajo de la fuerza externa es igual a ¿quién? A la carga que es desplazada por una diferencia potencial. Potencial del punto de llegada menos el potencial del punto de partida. A esto le voy a tomar las dimensiones a ambos lados de la igualdad. Entonces tomo la dimensión del trabajo, aquí la dimensión de la carga y la dimensión de esa diferencia potencial. Y ahora voy a colocar las unidades. El trabajo en el sistema internacional se mide en Joule. La carga eléctrica en el sistema internacional se mide en Coulomb. Y la diferencia de potencial o voltaje en el sistema internacional se mide en voltio. Por lo tanto, Coulomb, voltio, que nos da en Joule. Ahí está, Coulomb, voltio, nos da el Joule y se cancela con él. Listo. Simplificando, vamos a obtener luego que esa longitud de onda de los rayos X es igual a 3 sobre 1,6 por 10 a la menos 11 metros. Por condición del problema nos dice que 3 entre 1,6 es aproximadamente 1,88. Entonces en el siguiente paso he reemplazado esa aproximación. Pero tenemos aquí el factor 10 a la menos 11. ¿Qué voy a hacer con ese factor 10 a la menos 11? Lo voy a desdoblar. ¿Cómo? 10 a la menos 2 por 10 a la menos 9. Entonces, 1,88 por 10 a la menos 2 nos va a quedar 0,0188. Y este 10 a la menos 9 lo voy a reemplazar por el nano. Y esto finalmente nos queda en qué unidad, metro. De ahí que la respuesta nos queda como 0,0188 nanómetros. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Tengan presente que cuando no les mencionen qué porcentaje o qué parte de la energía cinética se ha perdido durante el choque o colisión, entonces se asume que toda la energía cinética del electrón se ha convertido en la energía de los rayos X, o sea que se encuentran en el contexto del caso ideal.
Bien, continuamos. Si me consultas hasta aquí. Y tenemos ahora los rayos láser. Nos dice, es radiación electromagnética producida en un instrumento óptico con las siguientes propiedades. Primera propiedad nos dice que es luz monocromática, mono uno cromática color, o sea, es luz de un solo color. Esto quiere decir que esta luz monocromática está asociada a una sola frecuencia, a una sola longitud de onda o un solo color. Por ejemplo, ustedes posiblemente han apreciado o quizás han tenido o tienen un puntero láser, donde ese puntero láser emite luz, por ejemplo, rojo, puede ser verde, puede ser azul o quizás violeta. Hasta aquí a ver un like si ustedes alguna vez han apreciado un puntero láser o el rayo láser. Puede ser rojo, verde, azul, violeta. Claro, posiblemente se lo han apreciado asistiendo a algún concierto o quizás en el estadio, sobre todo en los estadios. Por ese motivo nos dicen la siguiente propiedad. Ve lo siguiente, es luz coherente. Las ondas constituyentes están en fase, o sea, interfieren constructivamente. Y por ese motivo tenemos otra propiedad. Nos dice que se propaga en el espacio libre en una sola dirección y a grandes distancias. Esta última propiedad, ¿cómo se puede evidenciar? Pues justamente en el estadio o en un concierto. Posiblemente ustedes han visto lo siguiente, que un jugador a un jugador, digamos, del bando enemigo, del bando contrario, le hacen incidir radiación desde las tribunas. Por lo general es de color verde, por lo general, pero también puede ser rojo o azul o violeta. A ver, un like si han notado esto cuando han visto un partido de fútbol, que a algún jugador le inciden en el rostro a rayo láser. Sobre todo esto lo hacen a veces con el arquero o con la persona que va a patear el penal para poder incomodarlo. Entonces allí uno se da cuenta que esa radiación de rayo láser ha viajado a una gran distancia, desde la tribuna hasta un jugador que está en la cancha. Ahora, ¿por qué es posible esto? Porque en la propiedad B nos dice que los rayos láser está conformada de luz coherente, o sea que las ondas constituyentes están en fase. ¿Eso qué implica? Que interfieren constructivamente. Me explico aquí con otro ejemplo. Voy a graficar aquí dos ondas con diferentes colores para poder diferenciarlos, ¿sí? Solamente con el fin de que se puedan diferenciar, los voy a graficar con diferentes colores. En realidad debe ser un solo color, pero para poder diferenciarlas, los voy a graficar aquí con diferentes colores. Bien, ahí les he mostrado dos casos, derecha, izquierda. En ambos, dos ondas. Primero en el de la derecha. Si esas dos ondas, yo las superpongo, las pongo una encima de la otra, se va a observar como si fueran una sola. A ver, un like, si yo superpongo estas dos ondas que se muestran a la derecha, luego se van a observar como si fuera una sola. Un like, si yo superpongo estas dos ondas que se muestran a la derecha, se van a observar como si fuera una sola. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre si hago lo mismo con las ondas que se muestran a la izquierda? Las voy a superponer. ¿Se van a observar como si fueran una sola? Ya no creo. Así es, no creo. Cuando se superponen y se observan como si fueran una sola, se dice ahí que la luz o que las ondas son coherentes. O sea, acá tenemos luz u onda coherente.
Y cuando eso no ocurre, se dice entonces luz u ondas no coherentes. O sea, no están en fase. Tiene su ventaja y su desventaja, su pro y su contra. ¿Cuál es la ventaja de que la luz sea coherente? Justamente, propiedad C, se propaga en el espacio libre en una sola dirección y a grandes distancias. ¿Cuál es su desventaja? Imaginemos que estamos en un apagón y es de noche, y ustedes tienen a la mano un puntero láser. ¿Ustedes podrán iluminar su camino con el puntero láser? Si ustedes iluminan ahí su camino, ¿podrán iluminar toda la región para poder caminar tranquilamente utilizando solamente un puntero láser? Imposible. Para eso, ¿qué tendrían que tener a la mano? Una linterna. Esa linterna, por ejemplo, sí les va a permitir iluminar su camino, a diferencia de un puntero láser. Pero ¿por qué eso hace en este caso la linterna? Porque la linterna emite luz no coherente. Ahí tenemos su ventaja y su desventaja. La ventaja de la luz no coherente es de que permite, por ejemplo, iluminar una mayor región en comparación de una luz coherente, que solamente permite iluminar una pequeña región, ya que esa luz o esa energía está muy, muy concentrada. Y por ese motivo es que puede viajar a grandes distancias, cosa que no lo hace la luz que proviene de un foco. Esa luz es de corto alcance. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces tiene su pro y su contra. Lo bueno del rayo láser es que lleva consigo energía bien concentrada y por ese motivo también puede viajar a grandes distancias y en una sola dirección. Su desventaja es que con el rayo láser no puede iluminarme. Un foco tradicional que tenemos en casa emite luz no coherente, por eso que puede iluminar una mayor región, una mayor área. Su desventaja es que es de corto alcance. Bien, continuamos. Y tenemos ahora el problema número 7. Nos dice, en la figura, una fuente de luz láser de área de salida y centímetros cuadrados emite luz roja con una potencia de 0,pi miliwatt. Pregunta, determine la intensidad de la luz láser a una distancia de 5 metros de la fuente. Bien, ¿cómo se determina la intensidad? La intensidad se puede expresar como la potencia entre el área. Ahora tengan presente que nos encontramos trabajando con luz láser. La luz láser, como vimos anteriormente, se puede propagar a grandes distancias en una sola dirección, donde el área va a permanecer constante. O sea, el área de la radiación es constante. Me explico. Imaginemos que aquí tenemos justamente, ahí tenemos esa fuente de luz láser, ¿correcto? Entonces él emite esa luz y esa área que abarca esa radiación va a permanecer constante en todo momento. Esta área que abarca va a permanecer constante en todo momento. Esto es ojo porque estamos trabajando con luz láser. Si fuera luz que tenemos, por ejemplo, proveniente de nuestro foco que tenemos en nuestro cuarto o alguna habitación, eso no ocurre con ello. Esto necesariamente ocurre con el rayo láser. Ahí el área permanece constante, independientemente, ojo, independientemente de la distancia. Puede ser que sea esto una distancia de 1, a otra distancia de 2, a otra distancia de 3. Independientemente de eso, esta área permanece constante, porque, ojo, estamos trabajando con luz láser. El contexto va a ser totalmente diferente si nos dicen, por ejemplo, con un foco tradicional que tenemos en casa. Ahí será totalmente diferente el contexto. Ahí el área sí va a variar con la distancia.
Es por eso que este dato, distancia 5 metros de la fuente, es como un distractor. Puede ser a 1 metro, 2 metros, 5 metros, 10 metros, y el resultado no va a cambiar. Porque, ojo, nos encontramos en el contexto de luz láser. Uy, ¿qué ha pasado? Ya, ahí está. Dice entonces, para una distancia de 5 metros, el láser tiene una sola dirección. Entonces, el área transversal del haz permanece o se mantiene constante. Luego, la intensidad, como hemos visto, está definida como la potencia entre el área. Y esa área, ojo, es constante. Uy, ¿qué ha pasado? Un ratito. Creo que por esa animación se ha bugueado. Un ratito. Voy a salir brevemente. Voy a dejar de presentar simplemente un ratito. Sí, acá estoy. Un ratito, porfa. Un ratito. Esa animación ha bugueado, creo, la diapositiva. Un ratito. Bien, otra vez voy a compartir pantalla. Bien, ya no lo pongo como una presentación porque si no, esta animación va a buguear nuevamente la diapositiva. Entonces, como les indicaba aquí, la intensidad es igual a la potencia entre el área. ¿Cuánto vale en este caso la potencia? 0,4 pi miliwatts, mili 10 a la menos 3. Entre el área, ¿cuánto vale esa área? Pi centímetro cuadrado. Para pasarlo a metros cuadrados, por el factor 10 a la menos 4. Y ahí finalmente operando, obtenemos que esa intensidad es de 4 watts por cada metro cuadrado. Esto es sin importar a la distancia a la cual se encuentre esa pantalla o ese objetivo sobre el cual está incidiendo la luz láser. Hasta ahí pueden tomar la captura. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. En la siguiente ya no hay inconvenientes. Ahí sí. Planteamos entonces ahora el principio de incertidumbre de Heisenberg. Nos dice, es imposible conocer simultáneamente y con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Por eso que se define que la incertidumbre en la posición por la incertidumbre en la cantidad de movimiento es mayor o igual que la constante de Planck entre 4pi. De forma análoga, también se cumple con respecto a la energía y el tiempo, que la incertidumbre en la energía por la incertidumbre en el tiempo es mayor o igual a la constante de Planck entre 4pi. Ahora, si bien es cierto que aparece una desigualdad en ambas expresiones, a nivel pre, ojo, a nivel pre, vamos a trabajar con la igualdad. En ambas aparece una desigualdad, pero a nivel pre vamos a trabajar con la igualdad. Ahora vamos con la parte física. No dice que es imposible conocer simultáneamente, ojo, simultáneamente, tanto la posición como la cantidad de movimiento. Por ese motivo, es que nace el concepto de los orbitales, que justamente lo han visto en su curso de química, el orbital S, P, D, F y además la hibridización. El más sencillo, el orbital S, que es un orbital esférico. ¿Cuál es la definición del orbital? Que es la región de mayor probabilidad de encontrar un electrón. Esto quiere decir que es muy probable que el electrón se encuentre, por ejemplo, en este punto en el espacio o dentro de ese orbital. Pero también podría estar ubicado en este punto en el espacio o quizás en este otro. Eso no lo sabemos exactamente. Sabemos que sí o sí debe estar dentro de esa región,
Lo que no sabemos es exactamente en dónde está ubicado. Por eso nos dice que es imposible conocer ojos simultáneamente tanto la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. De ahí es que nace el concepto de los orbitales. Hasta aquí pueden tomar la captura mientras le planteo otra analogía a esto. Imaginemos que ustedes van a jugar a las escondidas y la condición es que nadie, ni tampoco el que los va a buscar, puede salir de la casa, ¿sí? Entonces todos van a jugar dentro de una casa. Pueden esconderse en cualquier parte de ella, ¿correcto? Pero nadie puede salir de ella, ni siquiera la persona que los va a buscar. Entonces, la persona que los va a buscar tiene la certeza de que sí o sí están dentro de la casa. Lo que no sabe es exactamente dónde están ubicados. Si están debajo de una mesa, detrás de un mueble, escondidos en alguna habitación, eso él no sabe. Pero lo que sí sabe es que sí o sí se encuentran dentro de la casa. Por ese motivo, de forma análoga, tenemos aquí los orbitales, que es la región de mayor probabilidad de encontrar un electrón. Lo que no nos dice es dónde está ubicado exactamente. Bien, continuamos y cerramos con el problema número 8. Nos dice, se ha medido la velocidad de un electrón con una incertidumbre de 300 metros por segundo. Encuentra la incertidumbre en la determinación de la posición del electrón. Entonces planteamos que la incertidumbre en la posición por la incertidumbre en la cantidad de movimiento es mayor o igual a la constante de Planck entre 4pi. Pero a nivel pre vamos a trabajar con la igualdad. A nivel pre vamos a trabajar con la igualdad. Un detalle, esta constante de Planck entre 4pi nos va a dar justamente una constante, ya que una constante entre otra constante, su resultado siempre es una constante. Ahora aquí, si la incertidumbre en la posición es mayor, entonces la incertidumbre en la cantidad de movimiento debe ser menor, ya que ese producto siempre es constante. Ahora aquí, ¿qué ocurre si la incertidumbre en la posición es menor? Entonces la incertidumbre en la cantidad de movimiento es mayor. Por eso que nos dice que es imposible conocer simultáneamente, ojo, simultáneamente y con exactitud, tanto la posición como la cantidad de movimiento. Si con mejor precisión conozco la posición, con menor precisión voy a conocer la cantidad de movimiento y viceversa. Bien, continuamos. Luego planteamos que la incertidumbre en la cantidad de movimiento es igual a la masa por la incertidumbre en la velocidad. Esto lo reemplazamos en la expresión número 1 y ahí finalmente reemplazamos los datos. La incertidumbre en la posición por la masa del electrón, que es 9 por 10 a la menos 31 kilogramos, por la incertidumbre en la velocidad, que es 300 metros por segundo, es igual a la constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo, entre 4pi. Despejando y utilizando también esta aproximación, que 6,63 entre 108pi es 0,02, obtenemos que la incertidumbre en la posición es igual a 0,02 por 10 a la menos 5 metros o 0,2 micrómetros. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura, donde también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Y con esto hemos finalizado el curso de física para este ciclo. Hasta aquí verifiquen que no les falte alguna diapositiva, tanto de la teoría y de los problemas. Bien, jóvenes, entonces me despido deseándoles todo lo mejor para su ingreso. Les deseo muchísimos éxitos tanto en su vida académica y profesional.
y esperemos que muy pronto nos encontremos en la universidad. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, sigan estudiando, ha sido todo un honor, todo un gusto haberlos guiado. Gracias a todos por su participación y atención.